El parche azul. Nunca fui alguien supersticioso. Me crié rodeado de consolas viejas, cables, y cartuchos llenos de polvo. Para mí, los videojuegos eran historia pura. Pequeñas cápsulas de tiempo en 8 bits, donde uno podía entender cómo funcionaba el miedo y la diversión de otra época. Tengo 29 años, y colecciono juegos de NES. No por nostalgia, sino porque me fascina la forma en que estaban hechos. Limitaciones técnicas que daban lugar a creatividad real. Sin parches, sin conexión, sin nada que los actualizara. Lo que había en el cartucho era lo que existía. Inmutable. Hasta que encontré ese cartucho. Fue en un tianguis de Tepito, un domingo cualquiera. Entre cables rotos, VHS de caricaturas, y consolas amarillentas, había una caja con juegos de NES. Todos sucios, algunos sin etiqueta. Tomé uno al azar. La etiqueta era azul, muy desgastada, pero aún se alcanzaba a leer: Mega Man 4. Tenía el logo original de Capcom, pero algo raro. La palabra 4 estaba sobrepuesta con marcador negro, grueso, como si hubieran querido taparla. Encima, a mano, alguien había escrito con plumón azul: Patch V2.0. Pensé que era algún mod casero, pero era raro ver un parche en un cartucho físico de NES. ¿Cuánto por este? Le pregunté al vendedor. Ese 30 pesos, respondió sin mirarme, distraído con su celular. Lo pagué sin pensarlo. Era una pieza curiosa. Lo metí a la mochila y me fui. En casa, limpié los conectores con alcohol isopropílico, lo normal. Encendí la consola, el clásico zumbido del NES resonó. La pantalla se encendió con el logo de Capcom, pero en lugar del típico fondo azul con el nombre Mega Man 4, apareció una pantalla negra. Solo una línea blanca en el centro. Loading Patch V2.0. Eso no tenía sentido. Ningún juego de NES carga algo. No hay sistema operativo. Todo el código está en la ROM fija. El texto desapareció y el juego comenzó, aparentemente normal. Intro original, música chiptune, el menú de selección de jefes. Pero los nombres eran distintos. En lugar de Toadman, Pharaohman, Brickman, aparecían Wireman, Echoman, Nullman, Deader, Mirrorman, Blackbeat, Staticman, Blue Patch. El último me llamó la atención. Blue Patch. Como el nombre del cartucho. Seleccioné Wireman. El nivel empezó en un entorno industrial, pero sin color. Todo estaba en escala de grises. Incluso Mega Man era casi blanco y negro, salvo por el cañón del brazo, que tenía un brillo azul intenso. La música sonaba distorsionada, con un pitido de fondo. El gameplay funcionaba, aunque con pequeños fallos visuales. Enemigos parpadeaban, y a veces el fondo se repetía de forma incorrecta. Hasta ahí, nada fuera de lo común. ROMs corruptas hacen eso. Pero al morir por primera vez, algo cambió. La pantalla no mostró el clásico Game Over. Solo una frase, escrita en texto pixelado, más fino de lo habitual. ¿Cuánto puedes repetir antes de aprender? Presioné Start. Volví al menú de jefes. Pero ahora, Wireman estaba tachado. No derrotado, sino literalmente tachado con un trazo negro. Probé Echoman. El nivel era distinto. No había enemigos. Solo un corredor vacío. Al avanzar, el sonido de los pasos de Mega Man comenzó a duplicarse. Primero normal, luego con eco. Luego un eco que no coincidía. Saltaba, y el eco saltaba medio segundo después. Disparaba, y el eco disparaba hacia mí. El fondo comenzó a volverse más oscuro, con un patrón extraño. Una textura que simulaba texto binario. La música dejó de sonar, y en su lugar solo había un ruido blanco con ritmo irregular. Al final del nivel, no había puerta de jefe. Solo una gran pantalla negra con la frase: tu eco no te sigue. Te adelanta. El juego se reinició solo. Volvió al menú, y ahora Echoman también estaba tachado. Pero noté algo más. El sprite de Mega Man en la selección de jefes tenía el rostro ligeramente cambiado, los ojos más oscuros, sin brillo. Creí que era sugestión, pero lo confirmé tomando una foto con el celular. Comparándolas, los píxeles realmente habían cambiado. Lo apagué, reinicié, y cargó distinto. Ya no había menú. Solo texto blanco sobre fondo negro. Estás corrupto. No reinicies. El juego siguió, forzando un nivel. No tenía nombre, ni música. El fondo era una pared de código hexadecimal, desplazándose lentamente hacia abajo. Mega Man caminaba solo. Intenté controlarlo, pero no respondía. Después de unos segundos, se detuvo frente a algo. Un espejo pixelado.
Su reflejo lo imitaba, pero cuando disparé, el reflejo no lo hizo. El reflejo levantó su brazo, y un texto apareció en la parte inferior. Tú no juegas. Yo aprendo. La pantalla se congeló, el NES emitió un pitido agudo, y la televisión se volvió negra. El cartucho olía a plástico caliente. Esa noche soñé con el sonido del menú, no la música, sino el ruido. El clic de cuando seleccionas un jefe. Soñé que se repetía, pero más rápido, más alto, hasta que sonaba como alguien tocando una puerta. Al despertar, noté que mi NES estaba encendido. No lo recordaba haber dejado así. La pantalla mostraba solo un fondo azul con letras blancas. ¿Dejarás que entre? Apagué el televisor. El zumbido continuó unos segundos, como si el NES siguiera procesando. Pasaron 3 días antes de atreverme a encenderlo de nuevo. Quería registrar lo que pasaba, documentarlo. Conecté una capturadora de video vieja y empecé a grabar. Esta vez, el juego arrancó directo a una especie de menú oculto, con una interfaz rudimentaria. Debug menú B2, 0. Load Save Data. Visualize Corruption. Apply Mirror. Los controles funcionaban. Seleccioné Visualize Corruption. Aparecieron decenas de pequeños retratos pixelados, como avatares humanos. Algunos parecían rostros deformes, otros simples manchas. Uno de ellos, en el centro, se parecía a mí. Mismo peinado, misma barba recortada. Parpadeó, y debajo del retrato apareció texto. Pat Chapliet. La televisión hizo un parpadeo de luz, y mi computadora, que estaba apagada, encendió sola. El ventilador giró, la pantalla se iluminó, y se mostró el mismo mensaje. Pat Chapliet. No tenía forma de estar conectada al NES. No había red, ni cables cruzados. Apagué todo, desconecté físicamente el cartucho y lo guardé en una caja de metal, sellada. Pero esa noche, mientras editaba otro video, noté un archivo nuevo en el escritorio. patchblue.log. Abrí el archivo. Adentro solo había líneas como estas. 00, user online. 00, 2 minutos, 31 segundos, reflexión estable. 00, 4 minutos, 9 segundos, esquina plied. 00, 4 minutos, 10 segundos, user copied. No tenía extensión, ni peso considerable. Intenté borrarlo. El sistema dijo, el archivo está siendo usado por otro proceso. Comencé a grabar todo. Las luces del cuarto parpadeaban cuando reproducía los vídeos capturados del juego. El rostro de Mega Man se distorsionaba en cada frame, adoptando gestos humanos, como muecas o miradas laterales. Cuando pausaba el video, aparecía mi cara reflejada, superpuesta sobre su casco azul. Al exportar un clip, el programa de edición insertó un fragmento que no había grabado. Una voz, apenas audible, repetía. No estás mirando. Te estás recordando. Los días siguientes fueron peores. Mi celular comenzó a reproducir notificaciones vacías, sin remitente. Al desbloquearlo, la pantalla tenía un fondo azul, con el mismo símbolo del menú del juego. Intenté resetearlo. Nada. Incluso en modo seguro, el fondo persistía. Una noche, mientras trabajaba, escuché el sonido de start del NES. Giré hacia la consola, pero estaba desconectada. Aún así, el LED rojo estaba encendido. Me acerqué y vi que el cartucho seguía dentro, aunque juraría haberlo guardado. La pantalla de la televisión se encendió sola, mostrando solo un color azul con una línea de texto. No pares de mirar. El sonido era un tono sostenido, metálico. Grabé el momento con el celular, pero el video se corrompió. Solo muestra un destello azul y mi cara desenfocada. Intenté deshacerme del cartucho. Lo llevé a un lote de basura electrónica. El tipo del lugar lo tomó, lo miró y dijo: "Este no. No lo recibimos". ¿Por qué? Pregunté. Porque ya tuvimos uno igual. Rompió un osciloscopio, respondió con una voz seca, como si lo repitiera por rutina. Me lo devolvió sin mirarme. Decidí encerrarlo en un cajón. Pero la mañana siguiente, encontré el cartucho sobre mi escritorio. Había una línea nueva escrita en marcador, debajo del patch B2, 0. Patch B3, 0, installed. El plumón era el mismo color azul que las letras dentro del juego. No tenía explicación lógica. Esa noche escuché, por primera vez, algo que no era electrónico. Pasos. Lentos, firmes, en el pasillo. Al abrir la puerta, todo estaba oscuro, salvo por un reflejo azul, como de pantalla encendida. Venía del espejo del baño. Cuando me acerqué, vi mi reflejo pero parpadeó fuera de ritmo. Tenía los ojos pixelados. Dejé de dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese fondo azul, esa voz sin voz repitiendo que el parche se aplica al reflejo.
Pasé noches enteras leyendo sobre juegos corruptos, maldiciones, ROMs poseídas. Nada explicaba cómo un cartucho físico podía alterar cosas fuera del NES. Hasta que encontré un hilo en un foro antiguo de coleccionistas, fechado en 2007. Título: Mega Man 4 Patch, alerta, solo quedaban capturas rotas, pero un usuario, Darius4, contaba una experiencia similar. El cartucho genera un archivo espejo con tu imagen y la replica dentro del juego. Si ves tu reflejo, el proceso ya empezó. No apagues nada. No te reflejes. No lo reinicies. El último mensaje del hilo decía: patch complete. Y el usuario nunca volvió a escribir. Decidí abrir el cartucho. Desatornillé la carcasa. En el interior, además del chip original de Mega Man 4, había una pequeña placa adicional, soldada con torpeza, y un hilo fino que conectaba los dos integrados. Sobre la placa, un grabado diminuto: BP-01. Parecía un añadido casero, pero estaba demasiado bien hecho. Tenía su propio chip EEPROM, con una pegatina azul. Usé un lector de ROMs para volcar el contenido. El archivo resultante tenía 256 kilobytes exactos. Su encabezado decía: Blue Patch V2.0. Build Date: 1993-07-11. Developer: Unknown Mirrordev. Target: Human Layer. Nunca había visto algo así. Lo abrí con un editor hexadecimal. Entre el código, podía leerse texto plano mezclado con basura binaria. Algunas frases: si puedes leer esto, ya fuiste copiado. El reflejo se adapta mejor que el original. No interrumpas el proceso de simetría. El archivo contenía una secuencia repetida. Un patrón que, al convertirlo a así visual, formaba una especie de rostro. Casi humano. Casi azul. Esa misma noche, mi cámara de escritorio comenzó a encenderse sola. El LED parpadeaba, pero el monitor mostraba pantalla negra. Decidí desconectarla. El LED siguió encendido. Dejé el cartucho en otro cuarto, envuelto en cinta aislante, dentro de un cajón. Pero cada mañana estaba en un lugar distinto. A veces sobre el teclado, otras al lado de mi cama. Una madrugada, lo encontré en el suelo, partido en dos. La placa estaba quemada. Sentí alivio. Pero al día siguiente, encendí la computadora y vi un archivo nuevo: BP01recover.exe. Lo abrí en una máquina virtual, por precaución. Solo mostraba una ventana azul con texto: bienvenido de nuevo, usuario reflejado. El programa comenzó a abrir imágenes desde mi carpeta imágenes personales. Las mostraba de una en una, corrompiéndolas, pixelándolas en tonos azules, hasta que mi cara comenzó a aparecer con el mismo casco del personaje. El proceso terminó con un mensaje final: el parche se completó en tu lado. Apagué la computadora y la desconecté de la corriente. Desde entonces, evito cualquier superficie reflectante. No porque tenga miedo de lo que vea, sino porque mi reflejo ya no sigue mis movimientos. Parpadea un poco más tarde. A veces sonríe. Intenté grabarlo con el celular, pero la cámara no lo capta. Solo muestra un destello azul. La última vez que vi mi rostro completo, tenía una sombra pixelada en los ojos. Como si detrás del iris hubiera una pantalla encendida. Hace 3 días, un amigo coleccionista me escribió por correo. Me dijo que había conseguido un Mega Man 4 Patch V3.0 en eBay, con una etiqueta azul. Quería probarlo, hacer un gameplay para su canal. Solo le respondí: no lo conectes a una pantalla moderna. No dejes que el reflejo te vea primero. No he vuelto a saber de él. El mío, aún quemado, sigue cambiando de lugar. La última vez, lo encontré dentro del microondas, con el plástico reconstituido, como si se hubiera derretido y solidificado de nuevo. Ya no tiene inscripción, solo un símbolo, una línea azul vertical que parpadea lentamente, como si respirara. Cuando la luz del símbolo se refleja en el metal del microondas, se distorsiona, formando algo parecido a un rostro. Mi rostro. Y cada vez que parpadea, escucho ese viejo sonido de 8 bits, como un start que no termina nunca. Ahora entiendo lo que significaba la primera frase que apareció en pantalla. ¿Cuánto puedes repetir antes de aprender? No era un mensaje del juego, era del reflejo. Porque no soy el jugador, yo soy la copia que quedó en el lado equivocado del parche. Y el original, él sigue adentro, en ese fondo azul que respira.